estás grabando? Sí, sin su consentimiento, señora Nina. Vamos. No, te voy a demandar. Todo mal. Todo ilegal. Mirá, ¿cómo te estás vistiendo Todo hoy? legal. Hacé esa pasadita. Acá tenemos el alcohol en Se gel, va a ver todo en legal. Instagram nomás, pero a lo Mirta Legrand. ¿Cómo te has vestido hoy, Nina? ¿Quién te ha vestido hoy? A ver, ¿te lo digo o no te lo digo? Pues tiene una camisa, para la gente de la radio le cuento, una camisa muy interesante. Una camisa que era de mi tía, que, bueno, mi tía se tuvo que morir para que yo le use la camisa. Y una remera de tu culo. De tu culo. No, mentira. De la criatura de Cthulhu. Lovecraft. Cthulhu, algo así. Cthulhu, yo le digo, pero no sé de qué onda. Tiene una pronunciación extraña. Pero bueno, así empezamos entonces con temática de terror. Hechicera, para un día como hoy. Y bueno, y ya que estábamos hablando de brujas y todo el tema. De literatura de terror y literatura de terror y todo eso, bueno, ¿Qué se esto llama? es una especie, no sé si se ve ahí. Es una pero bestia. Es una especie Sí. de bestia, tipo Un monstruo mítico. monstruo medio mítico, sí. Y bueno, eso es lo que tengo que decir de hoy de mi vestimenta. Y acá está el señor de Beatles. Acá estoy con The Beatles. No sé si se ve. Ahí está. Beatles de los escarabajos. Bueno, los escarabajos. Bueno, como todos sabemos, hoy es 30 de octubre. Mañana es 31. Mañana es 31. Sin embargo, bueno, paso a leer esto. Ujú. Este es el texto que preparé por el flyer que está circulando en las redes, que es Samhain. En fin, pasaría a explicarlo, pero como lo tengo escrito puedo llegar a contradecir, más superponer, así que paso a leerlo. Bien. Mucho antes de que existiera la Unión Europea, en el noroeste de ese continente habitaban los celtas. Estaban formados por los britanos, los irlandeses, los galeses y los habitantes del norte de Francia, los galos. Si el nombre galo les resulta familiar, recuerden que hace no muchas décadas Goscinny y Uder sacaron una serie de historietas llamada Asterix el Galo. En el siglo I a.C., los romanos invaden la Galia con la célebre frase de Julio César, Alea iacta est, la suerte está echada. Con eso cruza el río Rubicón y comienzan las conquistas a la Galia. La cultura celta sobrevivió al embate de los colonizadores, pero fue mutando como es natural. Posteriormente, con el cristianismo, religión a la postre oficial del Imperio Romano, muchas de esas costumbres fueron absorbidas. Una de ellas fue la de Samhain. No sé cómo se pronuncia Samhain, Asumimos cosas. supongo que debe ser Yo como siempre una pronuncio- H aspirada como la H británica. Ajá. ¿Sí? Todas Bueno, las cosas que yo no tengo idea siempre las pronuncio como francés, con la acentuación en las últimas sílabas, ¿viste? Como, Me acuerdo de algunos afrancesado todo. temas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, Sunshine, na, 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 na. Na, 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 na. Welcome to... No, ¿cómo era? I'm walking on sunshine. Oh, nada que ver. Pero ¿cómo? ¿De qué surgía etimológicamente esa palabra? no tengo idea, porque una palabra celta yo no tengo idea de nada de celta. Está bien, Yo bueno. sé un poquito de griego y latín. Pero, a ver, ¿y cómo no lo vas a googlear si ibas a hablar de ese tema? Bueno, No, se nos no, pasó, no, se nos no, pasó. no. Trajo la historia de Samhain. Una página entera. Normalmente tengo dos, pero bueno. Bueno, es a difícil. nosotros nos encanta interpretar como que viene de sol, así que dale. Está. Sí. Bueno, para los celtas, el tiempo cósmico estaba dividido en dos partes que se reiteraban todos los años, una oscura y otra luminosa, que como puede intuirse, tienen que ver con el verano y la primavera. Pero no, con el invierno y el verano. Lo escribí mal. El 30, o sea hoy, 31 de octubre y 1 de noviembre se celebraba el inicio de la etapa oscura, fecha que llevaba el nombre de Samhain. En esa época los dos mundos, el de la vigilia y el inframundo, entraban en sintonía, lo que les permitía a los druidas, sabios de su pueblo, que conocían los misterios de su religión, interceder. Era importante mantener buenas relaciones con los difuntos, no solo por una cuestión sentimental, sino porque estos podrían vengarse del destrato y ocasionar desgracias a la familia del muerto. El alma del difunto, en efecto, regresa a los lugares que amó en vida. Según los celtas, no se los debía interrumpir, no se debía intentar comunicarse con ellos, y más bien se debía esperar que quedaran satisfechos con su viaje y se retiraran. Este día de Samhain era muy particular, decíamos. Las barreras de este mundo y del otro se confundían, y se permitía interceder de manera directa. En este momento, por la singularidad del suceso, sí se permitía a los celtas reencontrarse con los muertos y comunicarse con ellos.
Es lo que, por ejemplo, podemos visualizar en la película animada de Tim Burton, El cadáver de la novia. Cuando todos los muertos salen al mundo de los vivos, es como una especie de Halloween eso. Claro. De manera que los muertos no eran tratados como algo horroroso, sino antes bien como un fenómeno festivo. Bueno, siempre que había la posibilidad de que el difunto estuviera en malos términos con nosotros, de manera que en cierta forma esta creencia servía de regulador de las costumbres. Básicamente la idea de que el crimen paga en esta o en la otra vida, y que todos recibimos un castigo por portarnos mal. Nadie quisiera estar en desacuerdo con un muerto, lo que implica un regulador moral en la conducta, sobre todo con viejos y enfermos. ¿A qué llamo regulador moral? Me refiero a que si uno teme por superstición o por creencia religiosa, que si le hace un mal a un enfermo o a un viejo, cuando muera se va a vengar de nosotros, eso va a hacer que nosotros nos comportemos más rectamente con esa persona. De la misma manera con el cristianismo, que la idea de que Dios nos va a castigar, nos vamos a comportar moralmente. Claro. Sí, era un rector de conducta de eso, conducta, sí, como es verdad. De la misma manera, si vos sos ateo, crees en el si crees en el karma cósmico. Después te vas a dar cuenta que me spoileaste una parte de mi discurso, pero bueno. Estamos hablando de Halloween, es así. Bueno, por Tim Burton. Está bien. Bueno, sigo. Porque Ya vos lo me sabremos. otra cosa. No lo entenderías. Bueno, no lo entenderías. Eso pasa porque no nos pusimos de acuerdo. Como es de esperar por cuestiones de supervivencia, en este pasaje a otro ciclo del año, los celtas recolectaban las cosechas y las almacenaban para poder soportar el invierno. Así que no se trata solo de una fecha religiosa, sino también eminentemente pragmática. Básicamente, se viene el invierno, ya no vamos a cosechar tanto como antes, hay que sobrevivir. Ajá. Por otro lado, el Imperio Romano durante el cristianismo rebautizó esta fecha y la llamó Día de Todos los Santos, o Hallows Eve. Hallow significa en inglés reliquia, e Eve, noche. Se trata de una fiesta donde cierta noche las reliquias, es decir, el cadáver de los santos, por lo que alguien que haya jugado Age of Empires, por ejemplo, Age of Empires 2, sabe que las reliquias que juntan los monjes son como urnas. La reliquia básicamente es el cadáver de un muerto, de un santo, que por H o por B estaba almacenado, estaba alojado en determinada catedral, en determinada iglesia. Entonces la feligresía iba a esos lugares a peregrinar y a rezar a ese muerto, y era considerado una reliquia. Por eso Hallow, que significa reliquia, por ejemplo, de Deathly Hallow en Harry Potter, las reliquias de la muerte. Halloween viene de ese término que significa reliquia. Ahí sí tuve etimología, porque algo de inglés. ¿Viste? Mirá. Pero celta estamos Chupate esa mandarina. Estamos complicados. Bueno, entonces el cadáver de los santos regresa al mundo de los vivos y posteriormente se convirtió en Halloween, que ahí ya se queman los papeles. En estas fiestas se prendían grandes hogueras y se bebía en abundancia comiendo mucha carne, augurando de esta manera un próspero invierno. Otro dato curioso sobre los muertos es que ellos rondaban las casas de los pueblos y se llevaban lo que encontraban. Los buenos vecinos le dejaban comida en las puertas para que estos recobraran fuerzas y pudieran continuar con su viaje. Es el origen de la costumbre de pedir golosinas en las puertas de las casas. Otra cosa importante es el hecho de que los muertos realizaban tretas, de ahí la superstición de aplacarlos con cosas bonitas, sobre todo alimentos. Como pueden ver, de ahí deriva la exclamación treta o trato o trick or treat. O sea que ya saben, en estos días los dos mundos, este y el de abajo, entran en contacto y las almas pueden vagar por nuestra vida. Si no creen en fantasmas, al menos que sea una excelente oportunidad para recordar y, si es preciso, reconciliarse con aquellos que ya no están. Bárbaro, Este es mi escrito de Yo Halloween. tengo una pregunta, Sí. por ahí, capaz entendí mal. Pero vos dijiste que ya fechas puntuales del... cuando era una fiesta, una festividad celta, que era lo 30, festejaban el 30, 31 31 y primero, pero eso es calendario gregoriano. ¿Qué onda? No sé, yo en los lugares que revisé, Ajá. sí, en realidad O se puede rastrear porque es el equinoccio de no sé qué. Postas de equinoccio. Es Mira. el día donde, astrológicamente, Claro, porque justo cae en los esos celtas días. eran muy conocedores de la astrología. Por Sí. ejemplo, hay muchas teorías sobre Stonehenge, ese conjunto de piedras, dólmenes, tipo así, dos piedras así, una piedra encima de esas dos verticales. Es como el monumento prehistórico más antiguo que Sí, tenemos pero casi. aparentemente, según determinados estudios, O tiene que popular. ver con la posición de los astros Ujú. en función de esa localización en el mapa, que les permitía realizar determinados cálculos astronómicos. Piola, sí, Entonces los celtas sabían mucho de astronomía, digamos. claro. Igual que en la antigüedad, los griegos también, digamos. Sí, sí. La astronomía formaba parte, igual que los aztecas, los mayas y todo eso.
Es que había mucho tiempo, el pedo, no había tele. Y miremos la estrella, y pongamos estos datos, No, escribámonos, qué sé yo. Hablemos de algo, que los mayas tenían ahí una piedra y escribieron hasta el 2012. Sí. Se les acabó la piedra y todos nosotros, boludos, pensamos que se venía el fin del mundo. Claro. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Bueno, ahí... Bueno, pero yo lo que quiero no decir hablemos de eso, un, nada. poco un poco contrariando a Ethel, que no es tanto que había más tiempo, sino que había un sector privilegiado de elite dentro de la sociedad que se ocupaba de esas cuestiones científicas. De la misma Sí, manera sí, que porque, ahora ajá. tenemos científicos, Es verdad. astronautas, Sí, 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 ingenieros y cosas así que la mayoría de las personas no sabemos. Sí, Ese sí, tipo de cosas. pero no contradice lo que digo igual. O sea, yo, por ejemplo, estamos hablando de un teléfono celular, yo no tengo ni idea de cómo funciona. Está bien, sí, pero me refería, quizás no lo planteé de una forma muy Me refiero a que técnica, había pero había mucho hay tiempo para mucho recolectar tiempo. información y Sí, simplemente sí. esperar mirando el... Sí, Aparte, sí, algo es muy que impo- había tiempo porque Estamos tenían pero no solo pero, eso, sino a ver, que- progreso en ese momento, Bueno, muy pero primitivo para hay lo algo- que hay vemos, algo- pero podían tener un bienestar que de un asentamiento en el que ya podían abastecerse con alimentos, Claro. con agua y necesidades básicas ya lo tenían satisfechas, entonces uno tiende a Claro, aspirar a otras también hay cosas, algo- ¿no? Un detalle muy importante que, obviamente, en esa época no existía la electricidad. Sí, sí. De manera que cuando eran las 8 de la noche, a las 6 de la noche, ¿qué hacían? Nada. Estaban mirando las estrellas. O sea, no podía hacer nada. No tenés luz, no tenés tele, no tenés heladera. Bueno, lo único pero- que podía hacer es mirar el cielo. O sea. Bueno, pero ahora eso lo vemos como una cuestión ya cultural porque lo comparamos con, podría estar haciendo esto usando Claro, mi tiempo pero de aburrimiento me haciendo refiero- me esto refiero a que en lugar la de... organización de la vida estaba más cíclica en términos de la naturaleza. Sí, es que igual en ese momento no es lo mismo que ahora que nosotros vemos el cielo y sería como una curiosidad si estamos al pedo en el medio Sí, del hay toda una campo cuestión viendo hay el toda una cielo. cuestión religiosa de Sí, es que considerar claro, que a eso iba, de los que es dioses una se investigación, es como una investigación científica primitiva la astrología. Claro, ellos. claro. Mirá, los Es dioses la- pusieron, sí, no, lucecita nueva. Era en ese momento no era astronomía, pero Claro, por eso sí. eso es lo más extraño. Ajá. Que lo curioso que del cielo, de la bóveda celeste, es que todos los días es la misma bóveda. Sí, o sea, sí. vos, no es que te ponen luces nuevas, menos salvo los Es que estos salvo los son pla- datos que salvo los plane- los que se planetas. recoleccionan con una serie de tiempo, muchos años. A ver, es el mismo Bueno, hombrecito. Copérnico hizo sus descubrimientos sobre la teoría geocéntrica a Sí. partir de recolección Y de sí, datos de datos de medievales durante otros. muchísimo- Sí. durante muchísimos siglos que se remontan hasta la Grecia antigua. Casi. Sí, sí, me encanta. Yo sé de Entonces- esas cosas porque yo trabajo en eso y es fascinante realmente cómo como humanidad recolectamos datos que parecen sonsos y a día de hoy nos parecerán sonsos, pero en ese entonces es como que trataban de encontrar patrones que dieran sentido a la existencia, a dónde estamos parados, hacia dónde dirigirnos como sociedad, esas cosas. Son cosas muy humanas eso, muy del ser humano. Los animales no tienen esa característica Yo, de para organización. redundar un poco sobre mi escrito, quería remarcar de vuelta esta particularidad de Samhain o Halloween, Ujú. de que los mundos colindan. Como Sí, que sí. El mundo de los muertos y el mundo de los vivos por un instante chocan entre ellos y se genera como ¿cómo es? Un puente entre Sí, sí. esos mundos y como una oportunidad religiosa de conectar con los muertos. Y esta idea de que los muertos están presentes, porque nosotros ahora cuando se nos muere un pariente, bueno, se murió, no está más con nosotros. En todo caso lo racionalizaba en términos de que, bueno, está en nuestra memoria, pero para estas religiones el muerto estaba presente, estaba ahí. Claro, Era sí, algo sí, que otra estaba cosmovisión, en otro otra... plano de la existencia, pero seguía estando ahí. Ujú. Y seguía intercediendo y interactuando con nosotros de maneras misteriosas, pero, bueno, qué sé yo, si uno hace péndulo... En espíritu, más Sí, que sí, nada, sí. lo diríamos espíritu En nosotros, México o también está almas. el Día de Todos los Santos, Bueno, algo es así. el Halloween, eso es lo que dije recién. Que no es Halloween para ellos, es el Día de Todos los Santos, nada más. Y se ponen a hacer calaveras de todos colores. Claro, y tiene otra, veneran- supongo que yo no lo investigué eso, pero tiene otro origen, pero viene de los celtas, porque Claro. los romanos cristianos lo llamaron, no sé cómo habrá sido en latín, Día de Todos los Santos, y en Irlanda, Claro, es una cristianización. en Irlanda se lo llamó Hallows Eve, a Hallows Eve, y después cuando llegó, creo, si no me equivoco,
los irlandeses migraron a Estados Unidos y ahí en Estados Unidos es donde pega más fuerte esta tradición. Pero su origen es celta, de toda esa región que fue conquistada por los romanos. Claro, pero de los celtas los estadounidenses sacaron lo tenebroso y los otros, digamos, sacaron lo más espiritual, Lo digamos. más espiritual, sí. Sí, porque es como que Halloween se comercializó bastante, como que se volvió una costumbre popular, si se quiere, de los niños, con mucha imaginación, con mucha producción cultural, y en definitiva como que la cuestión religiosa se dejó de lado. Ya Claro. cuando alguien hace Halloween en Estados Unidos o incluso acá, nadie en realidad espera encontrarse con los muertos. Es como que uno va a divertirse, a ir con sus amigos niños, Claro, a buscar golosina. No es Se que- convirtió en una festividad se convirtió en una básicamente festividad comercial. comercial, básicamente. Claro. De la manera que la Navidad, básicamente, cuando Sí, nosotros sí. festejamos la Navidad, Nadie piensa en Niño nadie Jesús, nadie. que piensa en Cristo, que es un No, retorno de los orígenes, que es una conmemoración del nuevo ciclo que se inicia a partir de la salvación de Ajá, Jesucristo para sí, la sí. humanidad. Muy poca gente, incluso yo que soy ateo, lo pienso eso porque tengo cierta cultura, pero normalmente la gente no piensa que es un rito de renovación del mundo, que cada Navidad es más importante que el Año Nuevo en términos religiosos, Ujú. porque es como una reafirmación de lo que hizo Jesús por nosotros, que fue salvarnos de la condena. No, Estados Unidos dijo, te la resumo, pibito, Papá Noel. Ya está. Claro. Sí. Regalos, ¿Cómo se hermano. llama Papá Noel? San Nicolás. San Nicolás. Viejo Pascuero en Chile. Me hace gracia ese Sí, nombre. bueno, Vamos con- Ya tendremos un especial de Navidad algún día. Vamos, yo tengo una canción mejor porque dejalo halloweenesca. Porque... ¿Qué vos querés? ¿Escuchar eso? Sí, lleva por... Bueno, vamos con eso. ¿no? Vamos con eso, ya Vamos con el inconsciente colectivo porque Pero- todo esto queda en nuestro inconsciente.